¿Ah? Bueno. Muy bien, buenas tardes. Aquí me dijo televiaje, tipo 2 de la tarde, vaya regresando, me dijo, siéntanse, pónganse cómodos. Miren, yo nací en Comayagua en el año 1991. Tengo 35 años, de los cuales 5 años le he dedicado mi vida al servicio del Señor. 5 años fraternos que soy parte de la gestión comunitaria. Si no me pongo vivo, llevan 40 años, los 40 años que uno Moisés en el desierto, y lo iba a agarrar yo en las andadas, que una vez pues anduve, ¿no? Mi nombre, como le digo, mi fraterno, y siempre me ha molestado por mi nombre, siempre. Luis Miguel, porque a tu mamá seguramente le gustaba Luis Miguel. Y es que mi nombre viene de tu abuelo, Luis y Miguel Herrera, o tal vez mi mamá también le gustaba Luis Miguel. Yo nací pues en Comayagua, me crié en mi pueblo, Planes, pueblito muy bonito, pequeño, de gente muy trabajadora. Me crié entre café, ganado, con comercio. Mi papá pues trabajaba muy fuerte. Ese matrimonio nos enseñó algo muy importante a nosotros como familia, y es el trabajo. Muy fuerte trabajo. Si el Señor bendijo su vida con bienes, con empresas, con negocios y cosas ahí, ¿verdad? Material. Recuerdo que en mi casa, pues los primeros años fueron muy bonitos. De hecho, no crecí en un pueblito ahí cerca al donde vivo, se llama Arenales, en una hacienda. Y ahí, pues, a los 2 años creo que nos pasamos para la casa donde sí después. Mi papá era alguien muy especial en esa etapa de mi vida. Les digo, hoy papá jugábamos trompo, jugábamos maule. Había un video por ahí que nos daba una de mis hermanas, y es jugando a saltar la cuerda, un patio donde secábamos café. Mi mamá en un extremo de la cuerda, mi papá en el otro extremo de la cuerda, y dos de mis hermanos mayores y yo. En ese entonces no estaba mi hermano saltando la cuerda. Algo muy bonito, así era el recuerdo de mi mamá. Pero fíjense que cuando yo fui creciendo, yo no vengo a hablar a mi familia, a mi padre, a mi hermano. Ese es mi testimonio. Yo fui creciendo, aquella relación con mi papá, eh, no sé qué pasó, qué le pasó a mi papá, pero empezó a tratarnos de una forma muy diferente a la cual estábamos criando, estaba criando. Y empecé a ver golpes hacia mis hermanos. Yo recuerdo muy bien, mi papá era bien salvaje al momento de castigar a mi mamá. Los empezaba a golpear, tiraba en el suelo y los golpeaba en el suelo. Y yo, un niño, pues, viendo eso, una vez fuimos pasamos con mi papá viendo los caballos que estaban los pintó, no salían. Lo que pasa es que mis hermanos estaban en la casa de la vecina viendo tele. Cuando vieron que era mi papá que estaba pintando, ellos llegaron y me fueron a saludar. Mi papá no nos saludó, sino que lo empezó a golpearle, como que estaban haciendo en la casa de la señora. Y uno de los mayores, como loco, pues, siempre ha ido loco, y le digo, viendo tele, ¿por qué estaba viendo tele? Y es que nos ha comprado tele de móvil. Ahí nomás lo pescoció y a los dos, pues, y yo nunca había visto eso. Niño, o lo quedé viendo, no había cómo reaccionar. Lo que hice fue reírme, burlándome de mis hermanos, que mi papá los estaba golpeando. No asimilaba aquello. Recuerdo que mi papá no me quedó viendo, seguí viendo, seguí pobre, calladito, pues me quedé en el carro. Y alguien le dio un miedo a mi papá que no tiene idea. Porque era así, pues regaño y aquella cosa fea. Y golpes. Mi papá llegaba tomado a la casa. Y yo me alegraba cuando mi papá llegaba bolo a la casa. Porque aquí el montón de dinero que le daban en la Argentina, lo metía así, todo.
chupusteado el dinero y lo metía en la bolsa. Y me decía, tenemos, me decía, y cada que un montón de dinero. Yo llegaba creído a la escuela, y el pueblo, que un montón de dinero, a los compañeros ahí. Pero empecé a ver que quebraba cosas, tenía discusiones con mi mamá, que aquellas cosas no me gustaban. La confianza conmigo, pues, nunca fue una confianza así bonita. Yo en un momento de mi vida dije, yo no voy a ser como mi papá. Decía yo nunca voy a ser como me mandaron para estudiar, a seguir estudiando allá, una escuela de monjas. Pero antes de llegar a ese punto, yo les quiero decir que porque yo no tenía que confianza con mi papá, lo que hacía era que yo me iba a meter a los cuartos de los trabajadores. Ahí en la hacienda había, mi papá había hecho unas casas donde la gente de la zona alta bajaba a la hacienda y se quedaba viviendo ahí, trabajando. Tenía trabajo todo el año. Entonces a mí me gustaba estar en un cuarto de esa gente, de los trabajadores, y había uno de los cuartos que le decían la bota, porque echaba pura bota de ure, solía. Y a mí me gustaba estar en la bota. Había una mesa ahí donde se jugaba night, y con el permiso de las damas, era de las mujeres de Honduras. Mira, la primera vez que yo vi una carta de él, yo estoy aquí, un cipote. La primera vez que yo veo una carta de esas, porque la mirada fue rapidito para otro lado, me impactó aquello. Después, miren, nadie fue como lo decía. Y todos los juegos habidos por haber con el Nike. En una ocasión de esas, agarré un vasito de guaro que tenían los trabajadores ahí, porque yo miraba que aquellos hombres se medían sus bombazos ahí en el vasito de chable y se alegraban. Y yo quedaba como por curiosidad, un día agarré un vasito y me lo tomé. Y no me gustó para nada, porque espero, pues, sentía que no, pero sí me gustó la reacción. Pues andaba ya diferente, pues, ya estaba cantando una canción de Aguilar a él, un radito. Me fui para la casa a ver, bien conectado, nadie sabía en mi casa que un cipote estaba haciendo eso en la misma casa. Mi papá trabajando, mi mamá también trabajando. Y yo sin saber, amigos, yo le metí las puertas de la colina al enemigo de mi vida. Porque no sabía que ese traído que me tomé ahí iba a desbandar más adelante. Mira. Y es ahí cuando les digo que me mandan a aquella escuela de monjas, donde los primeros años pues fueron tranquilos. Después solo me acordé de lo que me enseñaban aquellos viejos en la bota, que a las muchachas hay que dar fuerza. Entonces eso hacía yo un día, pues, como iba pasando una compañera por ahí, le pegué una nalgada y me vio la monja, madre le decíamos nosotros. Y ustedes saben, a mí son las monjas, tienen un cordón aquí de San Francisco, y tienen unas pelotas, aquí al final, pelotas y duelen. Mira, contalo, me dijo una chiquita ahí, lo voy a contar. Me pegó 13, 14 me pegó. Y en el colegio, mi compañero, Luis Miguel, 14 de bombazo. Con los 14 me pegaba. Y así estaba aquella cosa ahí en el colegio. Una vez me expulsaron 5 días, no me acuerdo bien por qué fue, pero la cosa es que me expulsaron. Llego yo a donde la señora que nos cuidaba, en Guayabo, en la casa. El primer día no fui al colegio, no estaba expulsado. Le dije que tenía dolor de estómago. El siguiente día también. El miércoles también con aquel dolor de estómago. No me dijo, tengo que llevarnos a una clínica. Le tuve que decir ya, le dije, miren, y empieza aquella señora con uno de los teléfonos que yo viejos. Y no le dije, empezó a darme aquí aquel disco. Y yo, ¿qué está haciendo? Le voy a llamar a tu papá. Me dijo, no, hombre, no, madre, es feísimo, es feo. Él le decía a mi papá, porque me la gano. No, entonces vas a ir conmigo a la iglesia. Y esa señora me tenía curtido, dándome a la iglesia por ahí. Esa vez fui, el jueves fui en rapidito, fui para la iglesia en la tarde. Había un ministerio de alabanza de jóvenes, donde me acogieron bien. Me gustó tanto el ambiente ahí que le servía al Señor por un año. Es el ministerio de alabanza con un muchacho. Y ahí pasaba, entretenido, sirviéndole al Señor, me mandan a un retiro. En el retiro me dicen, ¿tenés alguien aquí para sanar? No decía yo, no tenía, según yo, no tenía nadie. El Espíritu Santo pone
Papá, ¿está tu papá? Pedirle perdón a la distancia. Y así fue como yo le pido perdón a mi papá a la distancia, porque yo no sabía por qué que le había agarrado conmigo. Aquí yo miren que así de repente tal vez estaba comiendo solito en la casa, en la mesa. Papá comprando cantidades de café, yo todo lleno de días de café y todo, y eso, comiendo solo, y mi papá pasaba cajetudo y de regreso me empezaba a regañar de la nada, me señalaba y me decía, a tales horas viene fulano de tal con un camión que vas a descargar, con un camión lleno de fertilizantes, lo vas a cargar, descargar vos solito, y de la nada, yo, no castigo porque, pero es que de la nada, porque estaba comiendo. Y decía yo, "Ah, no es un castigo para mí", y esperaba al señor, el chofer que venía de Puerto Cortés, cargaba fertilizantes, 350 quintales de fertilizantes. Yo me ponía solo a descargar y me decía que el señor, ¿te ayudo, Miguelito? No, le digo, ¿por qué me ayuda? Me la gano con aquel viejo, le decía, usted también, el solito descargaba aquello. Entonces, esa vez les cuento, el Espíritu Santo dice, perdónalo. Entonces dije yo te perdono, papá, dije yo, cansa, porque acá está en el pueblo y yo ¿qué hago? Y te pido perdón, miren, de repente entró esa sensación bonita que muchos le hemos sentido. Fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Empecé a llorar, sentí la gloria de Dios que se derramó esa vez en mi vida y había un ambiente tan bonito a él. Yo empecé a quebrantarme y en realidad pues, sí salió de mí un perdón genuino de mi papá, sí, aunque a la distancia, pues. Yo llegué de ese retiro espiritual el domingo, el lunes para el colegio, en la tarde estoy en mi casa, tranquilo. Llega mi papá, partió el carro, gritó, y yo me sentí tan alegre de que iba a ir a ver a mi papá. Cuando antes me daba, no quería pues, ir a mi pueblo, a mi casa, porque estaba él, me iba a ganar por cualquier cosa. Esa vez me sentí muy alegre, fui caminando y mi corazón decía, hoy le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi papá. Llegué, solo recuerdo que mi papá estaba amarrando un toro, porque nos daba el carro cargado de frijoles. Yo le dije, bendición, papá, Dios te bendiga, hijo, me puso la mano y siguió. Y yo, cuando yo lo quiero abrazar a mi viejo, para decirle que lo amo, se abrió. Y está cerquita, me dijo, pegó en su boca. Y aquella cosa, sentí un rechazo feo. Mire que solo por eso dije, solo por eso, solo por el rechazo. Y yo no vuelvo a la iglesia. Y ahí no volví a la iglesia. Empecé a agarrar aquí el guaro con macana. Pues había una canchita ahí arriba donde me la pasaba fumando y consumiendo alcohol. Y en mi casa nadie sabe. Cada quien en su rollo. Y la relación con mi papá nunca fue buena. Nunca fue una relación buena. Me mandan para acá, para acá tengo que estudiar a la universidad. Estoy en la U, el dinero que me daba mi papá. El domingo que me venía de mi pueblo, el mismo domingo lo hacía pedazos, ¿no? En una cantina ahí de la colonia, en un mercadito. El mismo domingo me bebía el dinero. Mi hermano mayor estaba también venía y le daban dinero a mi hermano mayor y los dos el mismo domingo terminábamos pidiéndole prestado a mi hermana. Y a veces yo me iba, la colonia quedaba cerca de la universidad, como no tenía dinero, me iba caminando. Y así estaba aquella cosa. Y aquel alcoholismo empecé a bajar, no creciendo. Recuerdo una vez, amigo, no estaba a las 5 como ahora está yo, sola de luz. Íbamos con mi hermana mayor, ella iba manejando, yo voy aquí de copiloto, le cae una llamada a mi hermana y le dicen una noticia horrible que marcó nuestra vida. En eso mi hermana empieza a hacerle el carro así. Yo asustado, ¿va? Gracias al Señor, se partió mi hermana, estacionó el carro y le pregunto, ¿qué pasa? Le digo, me acaban de decir que balearon a mi papá. Sí. Miren, en ese entonces, aquella noticia, yo no creía realmente que a mi papá, decía yo en mi mente, a mi papá no le es mi papá, es un señor, un temple y una mirada, o sea, solo con la mirada te decía cualquier cosa y uno lo hacía, pues, un señor de los viejos de antes, pues, o sea, no me entra balas en mi mente. Agarro el carro y me voy con mi hermana al hospital, donde tenía a mi papá, solo para ver una imagen que nunca se me va a olvidar. Mi papá en una camilla, en el hospital, sin camisa, con varios impactos de bala, muerto. Eso me pasa en mi vida, de unos
aquí en Fraternidad me vine a sanar de eso. Rabia, tantas cosas que tenía, pues, que yo nunca le puedo decir a mi papá que lo amaba, jamás le dije a mi papá que lo amaba, nunca, nunca le pude decir que perdonar a papá, pedirle perdón, nunca, o perdonarlo a él, sí, jamás pude hacer eso. Y al tiempo, pues, le dije a mi mamá, voy a salir un tiempo de la universidad para ayudarle a usted y no cosas. Y fue mentira. Yo lo único que fui a mi pueblo fue a causar tristeza a mi mamá. Mi mamá estuvo al punto de darle Alzheimer por la preocupación de mi papá, por aquella cosa, el hilo de persecución a las personas. Gracias al Señor todo sabe, y dijo, sí, Dios sabrá, nosotros no somos malas personas, nosotros los creados por el amor de Jesús, y así vamos a caminar el resto de nuestra vida. Gracias. Y les digo, el alcoholismo creció de una manera más fea. Ya no tenía mi papá, pues. Ya, o sea, yo hacía las cosas, no me importaba si mi mamá estuviera ahí. Yo bebía, agarraba el carro, los iba, tuve accidentes, carro horrible, horrible. Fue uno de mis amigos cayó, se le metió el cerebro, otro le salió un hueso por aquí, gracias al Señor, todos estamos bien. Yo solo pegué la frente, el vidrio ahí del carro, y nada, pues, y yo decía, qué suerte la que tengo yo. Entonces, el polo decía yo, tengo un accidente con el problema, tipo, ¿cómo era? Decía yo, porque no me olvidaba, pues. Yo recuerdo que a ver, tuve un accidente, me bajé del carro, pidí una ropa, no me, siquiera un rasguño, caí en el y quedé como medio tonto, un ratito. Miré un par de cervezas que estaban ahí, y seguí bebiendo y viendo aquí el accidente en la calle. Como mis amigos estaban tirados y yo bebiendo. Así no me importaba nada. Y tuve problemas también con la mujer, porque aquellas cosas, pues, el deseo de estar con mujeres y todo eso. Y al ver, pues, que veníamos de varias familias y también pensaban de que el dinero en la bolsa, tenía bastante, pues, no me llena de orgullo para nada eso, me da pena a veces hablar de eso. Pero de ahí vengo yo, de Jesús, embaracé 3 mujeres en ese entonces, las 13 digo, cada día embarazada una, después otra y la otra, así. Y me decían, mira que estoy embarazada, bueno, y mira que estoy embarazada, estaba muy completo, soy hombre, decía yo, si un día voy a tirarme voy a ser alcalde, otro tipo, ahí, ¿cómo estaba? Pues estaba totalmente mal, paterno. Y una de esas, pues, me dijo que teníamos que casarnos, casamos, sin poner a Jesús en el matrimonio, amar. Y yo, que es supuestamente el sacerdote en ese entonces, no lo puse a Jesús en mi matrimonio. ¿Qué pasó ahí? No, solo los 4 años, 4 años que anduve haciendo lo mismo que hacía, siempre me gustó pescar, cazar, duro, acampar. Entonces, eso es lo que le decía yo a mi ex esposa, le decía, el fin de semana voy a ir a pescar, voy a ir a pescar, aquí lo que iba era a beber, ya llegaba, yo me iba un viernes y llegaba a la casa el domingo con una gran goma y pescado nada. Y siempre me preguntaban, ¿y los pescados? Me decía mi mamá, el calentamiento global, le decía yo, está acabando con todas las especies de los ríos. Como era mentiroso, pues miren que una vez tenía yo totalmente mal, pero mal, como una goma, un domingo y el sol. De por sí me pegaba el sol en la piel, yo lo que quería era dormir. Y a las manos sí me temblaba, ya que eran gomas. Cuando yo agarraba a beber, era a dormirme, bebía, hasta que me quedaba dormido. Y a veces no me quedaba, no bebía día y noche, no podía dormirme, sí bebía yo. Y esa vez venía un domingo bien, totalmente mal, me agarró. Y me acuerdo de los pescados, que no llevaba ni un pescado, pero llevaba
tienda de acampar, anzuelos, cañas, y una gran hielera que andaba ahí por los pescados, decía yo. Pero miren, va pasando un carrito de los que venden pescado que anda a la bocina arriba. No sé, y alguno la ha visto aquí, marones, que luego de lectura, que no sé qué, y lo parqueo aquel maestro, y le digo, maestro, tírame 4 libras ahí atrás en una hielera azul. Las pesó que el maestrito ahí la tiró, le pagué y llego a la tienda, no cabía yo ahí, pues, en la casa y con una bolsada de pescado. Y me dije mi mamá, por fin pescaste. Porque mire, le dije yo, aquí ando. Mañana vamos a ir a una sopa, le dijo a la señora que le daba ahí en la cocina. Era un lunes. Y dije yo, voy a dormir temprano para levantarme temprano para ir a esa sopa, porque me van a quedar de película. Me fui a dormir el domingo. El lunes me levanto, voy pasando por la cocina, a ver cómo está lo de la sopa. Está mi mamá y la señora que le dio a trabajar. Mi mamá, entre seria y riéndose, me preguntaba, ¿a dónde viste a pescar vos? ¿Por qué? Le digo, no, decime, ¿a dónde viste a pescar? ¿Por qué? Le digo, Luis Miguel Vázquez Córdoba, ¿a dónde fuiste a pescar? A un río ahí por Jesús de Toro. ¿Por qué? Yo me que había ido al mar, mire, ¿por qué mal? Es un pecado que me han quedado al mar, mire. No ni parece. Si son buenos, hombre. Amén. Yo le digo a mi mamá, no le voy a decir nada que a muchacha, que me la gano. O haga los pescaditos ahí, tranquila, va, que no puedo nada. Miren, así estaba mi vida. Aquel matrimonio, de repente, no era ni matrimonio. O sea, la muchacha salía, venía, yo salía y venía, y así teníamos una niña. ¿Sí? Pero ahí eso era todo. Un día decidió irse de la casa y yo quedé en la mismita, viejo. En la misma, yo seguí bebiendo, mujereando y así estaba aquella situación. Me comentaba don fraterno, me dice, usted es familia de un fraterno de Planes, que fue muy querido en esta organización, ya falleció él en pandemia. Tenía un capítulo empresarial a costa, ya saben, quién será. Cuando el fraterno muere en pandemia, yo ando mal. Les digo, yo andaba, pero solo guayado caminaba. Pero fíjense que yo en pandemia yo tenía unos trabajadores, cuando a los cuales tenía una paga y íbamos a hablar de sacar de la paga. Entonces yo les decía a los trabajadores, no, yo voy a ser fraterno. Sí, y con una cerveza en la mano y un cigarro en la misma mano, yo voy a ser fraterno. Eso fraterno, hombre, y aquello, y la gente que barra. Iba a ser fraterno, en estado que andaba. Y fíjense que los fraternos me decían los trabajadores fraternos, tal cosa, fraterno aquí, fraterno acá. Y a mí ni me gustaba que me dijeran así. Pero fíjense que cuando muere este señor en mi pueblo, esto viene de Dios. Como me invitaban a las iglesias, así me invitaron a la comunidad. Yo no estoy aquí porque, por decirlo así, por una invitación, no estoy aquí. Por un testimonio, no es mentira. Por la papeleta, por la identidad, no, yo no estoy por eso. Yo entré a la fraternidad porque Dios puso en mí una, ¿qué les puedo decir? Una inquietud. Cuando don Omar muere en mi pueblo, tiene una inquietud en mi corazón, quiero que se preocupar por los pueblos. Que iban al capítulo de él, un montón de gente que se había recuperado en ese capítulo. Me empiezo a preocupar por ellos. Y digo, veo a todo ese montón de pachangueros van a volver al tipo, decía yo. Porque nadie va a hacer ese capítulo, así decía yo. Pero ahí en la hacienda hay un salón ahí grande, donde dije yo, voy a habilitar este salón para que vengan a hacer los cultos, decía yo no sabía la cosa que iba. Entonces dije, bueno, vayan que hagan los cultos ahí. Pero, dije yo voy a ir de vez en cuando, no comprometer, yo solito hablando, no me voy a comprometer, yo voy a estar ahí, siempre voy a andar mujereando, siempre voy a estar bebiendo, pero voy a ir a escuchar que otro testimonio, así decía, yo le quité el nombre así, no sé, pero yo sí entré a la comunidad, yo entré y que dije yo que iba a hacer eso, gracias al Señor no lo hice. Cuando entro a la fraternidad ya me comuniqué con un primo ahí que era el presidente del capítulo del que estoy. Le dije cómo era la situación en este salón, vengan a hacer sus reuniones, y así. Me empecé a involucrar en el servicio, empecé desde que empecé a poner vasitos ahí en las mesas, a de escoba, no he parado hace 5 años de actividades.
Y han sido de bendición, como han sido de pruebas, porque es mentira. Si estamos aquí, tenemos problemas. Si estamos aquí todos, aquí tenemos problemas. Yo estoy aquí parado y tengo un montón de problemas. Por eso estoy aquí. Quiero que el Señor me ayude en muchas cosas. Porque yo sé que el Señor es maravilloso y es milagroso. Y así está. Entré a la fraternidad, empecé a servirle, me empezaban a contar milagros. Yo no creía en los milagros, porque leía un montón de libros ahí de puras fronteras, y miraba documentales también de puras fronteras, entonces me hicieron no creer en que sí creía en Jesús, sí creía en Dios, pero que hacía milagros a la fecha. No. Pero a mí me contaban de los milagros y yo no creo. Se curó de cáncer una señora, no creo. Algo le tomaba. Usted no sabe. Fuimos a orar. Se sabe que estaba con un tratamiento. Y así, pues, les decía a mí. Pero empecé a ver milagros en ese organismo. Un día estábamos en un evento, noche fraterna, y un amigo testimonio se paró y empezaron el momento de administración. Una niña llega y le dice: quiero que ore por mi papá. ¿Por qué? Le dice: mi papá era fraterno antes, ahora es un gran bolo. Y es cierto, a ella era fraterno, era vicepresidente del capítulo. Yo estoy asistiendo. Por razones de la vida se apartó y entonces andaba como de vida, ¿no? Quiero quedar con mi papá. Mi papá antes era fraterno, ahora está bien. ¿Cómo se llama tu papá? Y le hace la niña así. Puso un oído, porque no escuchaba, un oído, pero no, sí. Fulano está. Ah, bueno. El nombre de Jesús, tu papá sano. Yo voy a regresar al capítulo. Niña, ¿vos qué tenés? ¿No escuchás por ese video? No, yo estoy aquí cerquita también, porque como yo he vivido metido, bueno, no creo una cosa. Y le dice: ¿no escuchás por un oído? No. Por este sí, por eso no. ¿Crees que Jesús te sale esta noche? Sí, creo. Miren, cuando la niña dijo así, yo sentí como la primera vez que estuve en el Espíritu Santo. Y dije yo: esta vida, Dios la va a sanar. Ahí dije yo: ay, sí, un poco incrédulo porque no creía mucho. Y le dije: en el nombre de Jesús, sana. Y ese oído es sano también en el nombre de Jesús. Y le dice a aquel hombre: noche fraterna, bulla por alabanza, ministración por todos lados, y aquel montón de gente, y aquel fraterno le empieza a preguntar a la niña: ¿me escuchas? Sí. Pone el oído en el que no escuchaba. La niña decía: sí. ¿Y ahora me escuchas? Sí. Y aquel hombre le preguntaba y se alejaba. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora? Sí. Y le quitó el micrófono y le dice: ¿y ahora? Sí. Y la niña salió corriendo a buscar a su papá y a decirle: papá, papá, Jesús. Ahora puedo escuchar. Yo, yo estaba, yo estaba ahí, viendo mi padre. Empecé a creerle al Señor. Señor mató dos pájaros de un solo tiro porque la sanó a la niña y el papá le dio sanidad a su hija. Así de sencillo trabaja el Señor. Qué bonito trabaja el Señor. Una muchacha con un piecito más largo que el otro. Yo la molestaba una vez que andábamos en campaña política con ella en unas montañas ahí del pueblo. Yo la molestaba porque caminaba. Sí, pues, o sea, camina bien, pues, parece que te puso una llanta. Se enojaba por ratito, y por ratito. O sea. Pero esa vez fue a un evento, oraron por ella y yo vi como el piecito le creció. Como les digo, metido porque no creía. Le creció y dije yo: esta es mentirosa. Dije yo: aquí está yendo la puerta. Así dije yo, para que le den que mire la decía yo. Y le dice el testimonio: levántese, corra, camine, pero pues, no me queda muchacha, pero tranquila, ya no tiene escuchada la llanta, pero yo por rato tiene camino peor, yo leo porque me falsea, tiene, no, un dedo el Señor, sí, y ella bien agradecida. Y estaba viendo todo eso yo, es un milagro en mi vida. Pero le preguntaba a Jesús: ay, ¿yo qué onda? Yo le sirvo, bueno, aquí. Porque yo entré a esta organización, vestido en la bolsa, estaba construyendo mi casa y todo. De repente, yo le doy la honra al Señor, le doy gracias a Dios por haber tocado mi finanza. Aquella cuestión empezó a caer en una ferretería, de la cual les voy a decir un día que estaba dando testimonio, capítulo aquí, para que en esa ferretería
se venda 2 libras de esclavo al día, dije yo, y digo para allá, esclavo, en realidad, esclavo. Entonces era que pagar renta y que pagar proveedores, y aquella situación difícil en mi vida. Me llamaban de la escuela de mis hijos y me decían, señor Vázquez, ya no mande a sus hijos el lunes, ya debe demasiado dinero en una escuela de una escuela de las mejores escuelas. Ya no podía mandar a mis hijos a la escuela. ¿Cómo le decía yo a las mamás de mis hijos? A todos, en revisión, compañeritos ahí, diferentes madres, pero compañeros, se llevaba conmigo. Ya no mandes al niño, voy a mandar al niño a la escuela. No podía, claro, no podía. Y a mí me rompía el corazón de decir eso. Saber que mis hijos ya no iban a ir a la escuela. Pero yo, con una gran fe, le dije a la muchacha, el martes, yo voy a ir a pagar. Y le creía al Señor y empecé a escribirme en esta hojita de oración, con mi corazón, con necesidad de escribir. Y en este sobre, miren, yo les voy a decir una cosa, es difícil ofrendar aquí dinero que tiene comprometido. Yo tenía compromiso con medio, tenía compromiso de la renta del local, hasta proveedores, hasta la escuela de mis hijos, hasta la luz de mi casa, y aquel montón de compromisos. Y yo metí el dinero que tenía que ir a pagar en esta hoja perdón, en el sobre. Y había un parlante en mi capítulo que era más chiquito que ese. Y allá nos reunimos varias personas y no daba, no se escuchaba hasta allá, pues, parecía chicharra aquel parlante. Cuando yo entré y dije, yo no, como le somos Dios de Dios. Un día me fui a una de esas casas comerciales que venden electrodomésticos y todo, y estaba viendo un gran parlante, así de grande y de bonito. Se cuesta tanto, me dijo. Bueno, supiera que no me puedo ni un 5. Y ahora yo mirando en la computadora, a ver si paso ahí, pero sin un peso, no, ya miró y decía, un bebé, sí, te lo puedes llevar. Pues yo vine a agarrar el parlante. Los viernes hacemos otro capítulo de eventos. Llegué con el parlantón de aquí, mire, el frutero, creído, ¿sabes? Con los pescados, por favor. Les digo, fraterno, aquí les mandó Jesús. Ah, y me dice un fraterno, qué bonito, ¿cuánto le costó? Yo ya si supiera que es 80 meses. Oye, entero, miren que yo bien, porque el martes que le dije, el martes abrí una puerta, un negocio bueno que hice en la lotería, y de ahí me quedó para pagar todo lo que tenía que pagar. Y aún me quedó para cerrar la ferretería 5 días que fui a servir a un avivamiento. Los 5 días que me llamaban, casi todos los días, preguntándome. Y cuando estaba abierta la ferretería no me llamaban. Cuando la tengo cerrada voy a llamar, que mire, necesito eso, no. Bueno, ¿y en qué vas a hacer? No, pues yo ando en otra asunto. Si querés el lunes, si querés, no, no ferretería. 3 meses después, menos de 3 meses, pagué aquel pagante porque todavía no, ya lo pagué. Crean, ya el Señor es fiel, ya lo pagué en lo relativo y todo, y así, en pequeños detalles, estoy viendo la mano. Tenía un problema con mi hermano mayor, un villano, habíamos, y las pistolas nos habíamos tocado, pues, porque alegando tonteras, se tocó la pistola que yo me la puse aquí al frente. ¿Qué onda? Aquí quedamos, viejo. Y así, pues como machito, así nos había criado. Y tenía ese problema, y estaba en la universidad, tenía 2 años. Y no iba de aquel a pedirle o a hablar con él. Nada, pero un día, miren que yo estaba con el baño y en mi casa, porque hice una vez. Le dije a los otros, Mateo Moveo, y le dije a los otros, no traigan que se encuentren en el camino. Y traigan lo que íbamos a recibir y le vamos a prestar a Jesús. Y así fue, saqué un montón de gente en mi casa y hablando de Jesucristo, que el testimonio empezó a decir, padre y madre, vengan acá y pídanse perdón. Se pedían perdón cuando llegaban a Isabel. Hijos y padres aquí y pídanse perdón. Y llegaban y se pedían perdón. Yo estaba de moderador, bien alegre, porque estaba viendo que fue el Espíritu Santo en mi casa, amigo. Y me queda viendo a mí y me dice, ¿y usted, fraterno? ¿Yo qué le digo?
¿Tiene alguien ahí que pedirle perdón? Viejo, yo fui fraterno, yo, fraterno, compadre. ¿Qué pasa ahí? Hombre, ¿no tiene hermano usted? Me dice. Y volteo a ver y mi hermano estaba en Julio allá, largo. Y le digo yo, sí, le digo que tengo un hermano ahí, como clavo ahí. Bueno, pásenlo aquí y pídale perdón. Miren, me paro con miedo, ¿verdad? Porque acuérdense, todavía había un machismo ahí en mí, pues. Me paro y le digo al brother, viejo, vení, le digo, y me hace pena. Yo no sé qué era que me dijo, ustedes saben, me quiero decir que estaba loco, que no pasaba. Y le digo yo, vení, le decía, no quería. Agarro el micrófono, al testimonio, le digo, vení, que es Jesús el que te está hablando. Y se acuerdan que yo tengo una mamá que sí nos metió en el cristiano hasta una escuela. Y vino aquel medio humillado, llegó, pero llegó al frente aquel. Y yo no hallaba cómo hacer, pero vaya, pídale perdón, me dijo. Yo lo abracé, un suavecito, así, suavecito, pídale, perdóname, le digo, luego por cualquier cosa, le digo, y me dice aquel, no me dijo, perdóname vos, me dijo, que yo soy el que debería darte el ejemplo a vos, porque vos sos mi hermano mejor. Y ahí estaba mi otra hermana mayor, y después me quedé aquí a la misma, abrazamos. Muy bonito ahora. Entonces, con mi hermano construimos una relación muy bonita. Yo dio su vida, yo la vida de mi hermana menor. Y estamos pasando una situación bien difícil, familia, pero gracias al Señor, que Dios es milagroso. Miren, yo no podía, en el servicio a Dios, hace poquito me arreglaron 2 carros. 30 fraternos andaba la vez pasada en Nazaret y venía en uno de mis carros y de repente aquel carro se abandonó, ahí está, botado. Y andaba en un evento estratégico como con 14 fraternos en una camioneta y aquella también se no tenía como venir a la canción, pero dije, el carro, ¿verdad? Porque tú me ves, ¿no? Y yo le voy a servir al Señor como sea. Y le digo, cuando me llama a mi fraterno, no hay problema, yo voy a donde se puede. Pero miren que hemos estado ahí bastante días de negociar porque tenemos una situación como familia. Y es que mi hermano tuvo un accidente con un arma, mi hermano, él no ha buscado del Señor, ahorita Dios le ha dado una oportunidad grandísima. Mi hermano se dio un disparo en la cabeza, por acá le salió pedazos de cerebro, de la operación le quitaron un pedazo de cerebro también. Mi hermana, ella ha vivido, ha estado en ese hospital, ha estado en ese hospital con mi otra sobrina, la esposa de mi hermano. Yo fui un día después del accidente de mi hermano, gracias le doy al Señor que me toman en cuenta para eso, porque no había pasado nadie de mi familia y eligieron pasarme a mí para que yo fuera a orar por mi hermano. Yo fui a orar por aquel en la camilla donde estaba, recuerdo que me estaban y me decían, quítate, no puedes estar aquí, salite de acá. Y yo solo ver a mi hermano en ese estado, o sea, algo tan difícil para nosotros. Logré orar por él, mi hermano me dio la mano, agarré la mano y le dije, estamos en oración que repetimos acá. Mi hermano quiso como hablar, mordió un poco los tubos que tenía, quiso hablar. Yo le daba gracias al Señor y exalta el nombre de Jesús, porque hace 2 meses pasó. Óigame, un impacto de una 40, un arma, ¿no? Calibre de una 40, en el cerebro. Y mi hermano está, come, es increíble, el domingo recuperó su voz, ya la voz de él, porque cuando un tiempo yo le decía, brother, te amo, y con eso era suficiente, porque mi hermano me dijo, Dios, con la misma, con tanta cosa, en contra de todo, en contra de todo, que se manifestó en la vida de mi hermano. Médicos decían, de La Paz, acá en Lagos era imposible que mi hermano, o sea, se iba a morir en el camino. Ese era el diagnóstico. Una vez en el hospital se va a morir. Si no se muere de la operación, se va a morir de una bacteria o de un virus. Un mes pasó ahí, le dieron ya hasta aquí, y ese hermano ahora está comiendo tranquilo, ya empieza a caminar. Increíble y bendito Dios, no perdió la memoria y él está recuperando día con día.
le vamos a servir a Dios. Le digo, mi hermano, sí, me dice, vamos a buscar de Dios, le digo, sí, me dice. Donde sea que vos quieras ir, si es a un ingreso, a una escritura, si quieres ir a fraternidad, digo, vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo contigo. Sí, me dice. Y bendito Dios, mi hermano, ahí está. ¿Cómo no venir a hablar de él? Maravilla de Dios. Fíjense que en ese camino he visto tanto milagro, que el hombre incrédulo, que agarraba el arma, que disparaba, que me iba a las ferias a dispararle a los chiquitos de tiro blanco, no con la pistola de balines, agarrar la pistola de verdad y hacía disparos ahí, nunca una de esas balas y tuvo un cuerpo. Gracias al Señor, no me mataron a un presidio, no estoy aquí parado. Me dijeron un día, vos deberías estar donde está tu hermano, me dijo, si hubiera seguido en esa vida que estaba vos. Yo le digo, sí, tienes razón, yo dije, pero bendito Dios, estoy para darle a mi hermano. Eh, He visto tantos milagros. Hace poco, fraterno, me llaman, me dicen, amigo, hay una persona aquí en una comunidad que quiero que vayan a orar por ella porque ya una mujer, bueno, fuimos, llevé a mi fraterno, entré con mi intercedor y le digo, nos toca guerrear, agárrense, se siente algo pesado. Entramos al cuarto donde la tenía y empezamos a orar y a orar y a decir palabra de bendición. Nos pusimos de acuerdo todos y que Dios la va a salvar, que Dios la va a sanar, a levantar. O era para que Dios se la lleve, para que Dios la levante. Oración. Y oramos y entonces aquella muchacha empezó con un gran dolor y gritaba y se reía a carcajadas de dolor. Se levantó y le digo a la mamá que la dieron de comer. Después puso la mamá en su mano en el diente de la muchacha. Nosotros empezamos a hablar. De repente la muchacha cayó en el espíritu. Cuando cae en el espíritu, seguimos guerreando, seguimos guerreando. De repente la muchacha empieza a vomitar y empieza a tirar una flema y liberación. Eso fue lo que pasó ahí. Aquella muchacha se liberó y no sé qué hacía. Lo que nos dijeron a nosotros fue que ella tenía un cáncer en el colon y un tumor. Bueno, fue un jueves, viernes, me dan la noticia de que la muchacha se levantó, que Jesús la sanó. Sencillo. Ay, si lo van a ir me yo le doy una palabra a la mamá y le digo, mira, créalo que esa muchacha te va a levantar en el nombre de Jesús. Mañana vamos a amanecer con hambre. Hay una gallina, hay una gallina, ya aparecieron la gallina y háganla a ella. Miren que la muchacha no pedía lo que pedía palabra. No le dio la honra es a Dios. Mi esposa no podía, por eso hablaba de 3 hijos antes. Falta uno, el pequeño, 4 meses. Mi esposa no podía, tenía un como 19, parecía un panal de avispas, se le miraba aquel piso. Y en el otro ovario tenía uno del tamaño del puño. O sea, médicamente imposible de que ella pudiera salir. Y en un momento yo le pedí al Señor y ella le pidió al Señor también para que, por un bebé, tanto es el amor que yo le tengo y ella hacia mí, queríamos tener un bebé, pues no se pudo. Viene alguien de aquí de la comunidad y un día nosotros estábamos sentados con mi esposa y luego estábamos nosotros y me dice, Luis Miguel, digo, tranquilo, cosa. Le digo, no le dije que era mi esposa, porque estábamos casados. Mi novia, no, 4 años de mí, 4, y que esperaba. Entonces, vamos a orar por una boda ahorita. Nos levantó y oró por una boda y todo. Y me dijo en tal fecha, eh, febrero, miren, yo no sé cómo fue, pero no es que en febrero estaba aquí casándome, porque estaba casándome. Y me dice el abogado, yo no puedo seguir con esta boda. Y yo, ya tengo claro con una otra boda, y yo, no me ha salido el divorcio, a ver qué será, y yo, divorcio o algo, pero no me he equivocado. No voy a seguir con esta boda sin que hable de Jesús. Ya respiré más tranquilo, yo voy a hablar de Jesús, ya presenté mi unión, y yo sé que el Señor ha bendecido,
porque al mes cabalito de que nosotros alineamos nuestras vidas y nuestros pensamientos con Jesús, Él nos mandó. Mi esposa un día me llama, vamos a mi esposa, y me dice, vieras qué dolor que tengo, necesito ir a la ginecóloga, no aguanto, un quiste se me ha reventado. Me acuerdo que estaba haciendo, dejé lo que estaba haciendo y me agarré el carro y fui con mi esposa para la ginecóloga, y empezó a chequear y aquellas cosas que decían que estaba reventada, 4 meses. Miren, Jesús, aquí yo decimos, yo creo, es maravilloso y no se queda con nada. A mi hijo oraban el domingo, ese domingo del Día de la Madre, alguien, una pastora estaba orando con nosotros, el bebé encargado lo tenía la mamá, y lo ungió y le dijo, entonces, yo aquí veo un profeta, maravilloso Dios y bendito Dios, mi hijo levantó la mano, recibió. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Ya para terminar, un hijo mayor de Comayagua, ahora está en España, él fue sanado de, eh, miren, le voy a contar así rápido, me llama la misma día y me dice, manda dinero para el niño. El niño, mi hijo padecía de asma, manda dinero, me dice, para llevarlo a nebulizar o algo, dinero. Eso fue un domingo. Lunes me llama para ir a Corte de Chas, al capítulo de La Paz. Cheque. El martes tenía que ir a el martes me levanté temprano a hacer un montón de cosas y eso. En eso me cae otra vez la llamada de la mamá de mi hijo y me dice, el niño se está muriendo, está en la clínica y está mal, se está muriendo. ¿Y qué tiene? Le digo, se está desangrando, me dice ella, no tenés idea de la cantidad del suelo, me empezó a explicar cosas. Le digo, pero está cerca de él, me puede escuchar el que está en el altavoz, que está escuchando. Digo, campeón. Le digo, yo no sé quién, me imagino que la mayoría somos padres, y escuchar la voz de un hijo así enfermo y debilitada, eso es difícil. Mi hijo me dice, papá, tengo miedo. Pero estás aquí, me dice. Ya no quería ir al baño, papá, me dice. No tenía idea. Yo no quería ir al baño, estoy asustado, mucha sangre y veo cuando voy al baño. Y la mamá me dijo que el niño, cuando lloraba, se le baño, había sangre. Empezó a sudar como rojito también, se estaba desangrando, como en una clínica, yo no era, solo me acordé de Jesús y lo milagroso que es, solo me acordé y le empecé a clamar por un milagro, le dije a mi hijo, dale, yo voy a orar en la casa. Sí, me dice, vamos a orar, y empecé a decirle al Señor, no, que ponga sus manos sanadoras en la vida de mi hijo. Agarré el carro, bien, nunca me olvidé del servicio a Dios, porque agarré una camiseta que tenía ahí planchada para ir al capítulo de la noche, la puse en el carro, fui en el camino totalmente mal, llorando y todo, mi mamá me llamó y me preguntó, oye, ¿no? Le tuve que decir eso, que mi hijo pues estaba mal, no sé, está muriendo. Mi mamá me dijo, no te preocupes, no te pasa, vamos, voy a orar. Llegué a la clínica, amigo, y bendito Dios, mi hijo agarrando, salió de la clínica, agarrado de la mano de la mamá. Dios hizo un milagro. Entonces, pues, me dice, doctor, ¿cómo es papá del niño? Si lo dime, y me dice, ¿por qué no ha venido el niño cerca del domingo? Y le digo, la mamá no me dijo hasta hoy, me dijo que le no, dinero para eso, yo sabía que estaba realmente. Mira, me dice, médicamente se hizo lo posible, pero aquí hubo mano divina. Y te lo está diciendo un profesional en la salud, es Dios el que levantó ese pueblo. Nosotros, con los colegas, dijimos que ese iba a ser el sexto niño en esta semana aquí de dengue hemorrágico. Eso, y no estaba para como terminal. Yo no manejo algo así, me dijo. Y Dios fue el que eso que no termina ahí el milagro, porque yo me voy y le digo, ya está la mamá, y me dice, la pagamos, me voy a pagar. Yo sé que es muy caro ahí donde teníamos, porque anteriormente yo lo llevaba ahí por el asma. Mi hijo, gracias a Dios, que también pasó lo del asma, y
como tenía 3 días más o menos en 50, dije yo, ok, vengo y le digo, vengo a pagar lo de mi hijo, ¿cómo se llama su niño? Pero no, busco en la computadora, ya está pagado. No, yo desde el domingo está mi hijo aquí. Ella está pagada, te digo, ahí, me la digo ahí, está pagado, te digo, yo quedo viendo y miro la cantidad, una cantidad de dinero, como que sale por el sello cancelado, le voy a buscar a mi hijo con la mamá de él, ellos están afuera, en el parqueo, de ahí de la clínica, y le digo, cuando te veo, no, ¿de quién me dice? De la cuenta de la clínica, yo le pago. Mi mamá dice, no, ¿qué? No creo, no era tu mamá, no, mamá, y digo, pura fuerza, puedo dar WhatsApp, pero ahora yo, digo, mi mamá tampoco ni sabía, mi mamá le dio que estaba el niño, ya, vos hace poquito me dices, ¿quién sería? ¿Y quién sería? Y vas a preguntarme, yo sabía que usted sabe. En ese momento yo me arrodillé, levanté las manos al cielo y en señal de victoria, miren, mi, no sé qué hubiera pasado en mi vida si a mi hijo le pasó. El Señor lo levantó y lo restauró, le quitó eso. O sea, prácticamente pues, desangrado el doctor, todo lo que me dijo el doctor. Y ahí tenía un loco, que antes estaba loco, pero ahora soy un loco. Camino con Jesús y levantándole las manos al Señor en el parqueo, donde pasaban taxistas y pasaban toda la gente. Y los taxistas me decían, para allá, para allá, ahora al parque, a la catedral, me decían, si supieran, yo siempre. La mamá de mi hijo, el tío, quedando locos, también me mataron, solo yo sabía la alegría que tenía. Amigo, ¿cómo no alegría es? ¿Cómo no? Yo sé que hay situaciones difíciles. He contado un poco de lo que ha pasado en mi vida, en estos 5 años que he dado. He tenido momentos difíciles, pero hubiesen sido más difíciles si yo no tuviera a Jesús. Yo sé que yo confío en él. Y ahí está todo. Les hablé de finanzas, no les hablé. ¿Saben por qué? No importa. Nada. Tenemos para agradecerle al Señor. Sobra. Miren lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano casi no la cuenta. Cantidades de dinero, mucho dinero ahí. Y en el hospital de allí. O sea, mis hermanos, mis hermanas, ahí pues en la acera, durmiendo, ahí, con un montón de dinero para poderlo llevar a un buen lugar. Les digo, ¿por qué hablar de finanzas? Amigos, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Ese ha sido mi testimonio y quiero que ahí donde estén, solo cierren sus ojos, tienen su rostro y repita conmigo, Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador. Pido perdón. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, Salvador y Restaurador de mi vida. Amén. Que este testimonio sea para vos, Señor Jesús. Muchas gracias.